cuando hay estas circunstancias difíciles. Dice, suave con las personas, duros con los hechos. O sea, lo que hay que calificar duramente son los hechos. Entonces no hay por qué tomárselo al nivel específicamente personal, ¿no? Para denigrar o para descalificar. Duro con los hechos. Muy bien. Así que le felicito. Esa tiene que ser la forma. Te escucho con vivo interés y gracias por tus Ahora palabras. hay que hablar en un viernes, en un cierre de semana, en unas vísperas de las fiestas de Quito, de estos temas dolorosos, amargos, indignantes. Hubiese sido más bonito hablar de las fiestas de Quito, del canelazo y de esas cosas con este frío. Pero bueno, hay que hablar de esos temas, ¿no es cierto? Porque le duelen al pueblo ecuatoriano. La corrupción desde hace muchos años, pero en este último tiempo sentimos que es una arteria abierta que desangra al país, que ha desangrado al país y que sigue desangrando al país, porque no es que se ha terminado. Y esos temas nos convocan a decir, yo digo siempre, tenemos que combatir primero la impunidad, porque si no combatimos la impunidad, difícilmente podemos luchar contra la corrupción. Tema que nos convoca a todos y que en este momento, gracias a Dios que hemos recuperado la libertad de comunicación, de expresión y la posibilidad de que los periodistas de investigación vuelvan a hacer su trabajo. Porque mire que todos estos temas, que todavía son pocos, porque la caja de Pandora todavía no se ha abierto completamente, todavía son pocos, pero el tema de Odebrecht, los temas de los dos personajes entre comillas que están presos por los temas petroleros, pues esos temas vinieron desde el exterior y vinieron fundamentados en el periodismo de investigación también. Y el tema de los diezmos y el tema de la señora Vicuña han sido posibles entenderlos y conocerlos a cabalidad a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, que ahora sí ya no dejan secretos. Así que, ¿qué podemos hacer para combatir la corrupción? Yo siempre he dicho que creo mucho en una sociedad, en una comunidad y en una ciudadanía activa que se moviliza. Hay que hacer vigilancia ciudadana, hay que hacer control sobre los políticos, pero ahora que se avecinan las elecciones, yo creo que también hay que despertar la responsabilidad que tenemos como votantes de saber a quién elegir. Porque a veces hemos reelegido a personas que ya han estado vinculados con hechos de corrupción, que sabemos que han robado porque sus bienes, porque su riqueza, porque su fortuna que apareció de la noche a la mañana, hace presumir que estas personas no están en el camino correcto. Y hemos votado por esas personas. Inclusive se acuñó una frase que duele más que los mismos hechos de corrupción: que roben, pero que hagan algo. O robó, pero hizo algo. Entonces, ese tipo de tolerancia... Es una premisa inaceptable. Exacto, tolerancia cero. Entonces, en el tema público, porque ahora vamos a hablar del tema de la corrupción en el tema público, y ya hablaremos de la corrupción en el sector privado, pero en el sector público, en los temas y en los casos de los candidatos que llegamos en proceso de elección, ciudadanos ecuatorianos, tenemos que entender que como votantes tenemos una parcela de poder que es el voto. Con ese voto nosotros debemos sancionar a los que le han fallado al pueblo ecuatoriano. Sancionar porque han sido corruptos, porque han sido ineficientes, ¿ya? Porque no han estado a tono con las aspiraciones, con los compromisos que hicieron con sus votantes. Pero el voto también sirve para premiar a aquellos que lo han hecho bien. Aquellos que han estado a tono con esas aspiraciones de la gente. Aquellos que han cuidado con celo, que han administrado bien, porque desadministrar o no tomar las decisiones también es fallarle al pueblo ecuatoriano. May Montaño y el programa Buenos Días, gracias por su presencia y por sus reflexiones. La misma inquietud, Natalia, bienvenida. ¿Qué hacemos para curarnos de la epidemia de la corrupción? ¿Existe algún tipo de vacuna? Buenos días, Diego. Buenos días, May. Y un saludo a todos los radioescuchas. Yo considero que deberíamos tratar de entender a nivel más estructural lo que está pasando. Con esto no quiero decir que no haya que hacer todo lo que ha dicho Mae, ¿no? O sea, es necesario, pero creo que hay que entender por qué avanza
¿no? Este tipo de prácticas que lesionan no solo la institucionalidad política, yo diría la convivencia social, la lesionan, ¿no? Y es complicado. Yo tengo la impresión de que lo que está sucediendo es que la lógica mercantil ligada a la ganancia se ha tomado todas las dimensiones de la vida. El ánimo primatístico, ¿no? Exacto, es decir, porque no es un tema de un intercambio comercial, es un intercambio comercial que busca siempre crecimiento y ganancia de capital, sí, lucro, traspasando cualquier norma social, cualquier sentido ético, hasta cualquier sentido estético, diría yo. Está en todo lado. Entonces, esta práctica, ¿no?, que ahora se destapa con la denuncia de la vicepresidenta, de hecho, en la última década ha sido ya una cosa escandalosa, pero yo recuerdo que alguna vez ya saltó este hecho en la época del gobierno de Bucaram. Es decir, que había ciertas asambleístas, ciertos funcionarios públicos que cobraban, ¿no?, parte del sueldo de las personas a las que llevaban a trabajar con ellos. Ya, no todos, pero ya se destapó. Pero luego apareció como que era algo, una práctica institucionalizada, no con ley, no escrita como ley, pero sí institucionalizada. Entonces me parece que en ese nivel hay que trabajar, porque hay un nivel donde se da lo que se conoce como la norma no escrita, que es la norma fundamental de la convivencia social. Y otro nivel es la norma escrita, ¿verdad?, la ley. Pero me da la impresión que a veces nosotros tenemos leyes, ¿no?, escritas que sancionan actos de corrupción, actos que lesionan, digamos, la convivencia. Pero en ese nivel de la norma no escrita hay un desate de no observancia a la norma de la buena convivencia, que luego termina institucionalizándose. También es esto de las licitaciones, ¿no? El que permite que alguien gane las licitaciones, entonces se lleva tanto porcentaje del precio total de la obra. Y esto también se sabía desde antes. Lo que pasa es que el gobierno anterior lo hizo de una manera escandalosa. Entonces, yo considero dos cosas que habría que preocuparse como sociedad. Uno es en sanear el nivel de la norma no escrita, es decir, el nivel de la convivencia básica, donde prime la ética, es decir, la afirmación de la convivencia social, y no prime el intercambio mercantil. ¿Por qué digo esto? Porque para mí, en el principio es lo mismo. Cobrar un diezmo, ¿no es cierto?, porque es eso, a nombre de lo que sea, para yo poder ir acumulando riqueza, ¿no?, haciendo que el trabajo deje de ser un derecho y sea una especie de dádiva de quien alcanza altas funciones en el Estado. Pero lo otro es lo mismo cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en el tema del extractivismo. No importa que se dañe la naturaleza, no importa que se destruyan territorios, siempre y cuando vamos a ganar como país. Es decir, habría que revisar, yo creo que los principios éticos de nuestra sociedad, pero desde el nivel más fundamental, desde ese sustrato de la sociedad. Porque no podemos aceptar, ¿no es cierto?, igual que no aceptamos esto de que un funcionario público cobre a los empleados parte de su sueldo, porque además lesiona los derechos al trabajo, pero tampoco podemos aceptar que a nombre de una ganancia, sea individual, colectivo, como país, destruyamos la vida. Dos primeras intervenciones sustantivas inteligentes a cargo de nuestras entrevistadas. Un ruego muy cordial. May y Natalia, abreviar un poco las respuestas porque tengo algunas inquietudes. May, el presidente Moreno nos sometió a una cirugía mayor para extirpar la corrupción del cuerpo social ecuatoriano. Le pregunto, ¿apoya su respuesta ahora que el escándalo empaña nuevamente la cima del poder en la figura de la actual vicepresidenta, May? Digo que estos... May ahoga un suspiro. Sí, definitivamente. ¿Por qué razón? Porque instituciones, autoridades y políticos que sin duda debemos ser referentes en una acción ética, en el respeto a la ley y en el respeto a la justicia, estamos involucrados en estos bochornosos actos de corrupción. Cuando esto ocurre, creo que hay que actuar. Hay que actuar de inmediato, hay que actuar con oportunidad. Y digo que a veces las comparaciones médicas son importantes. Lo que estamos viviendo ahora
un vicepresidente, un expresidente prófugo, un ex vicepresidente preso, una vicepresidenta acusada de robarle a sus colaboradores, nos lleva a entender que hay que actuar de inmediato. Y digo, son síntomas de la podredumbre que se ha tomado las instituciones. Hay mafias que han hecho metástasis. Y entonces cuando el presidente hablaba de esta cirugía mayor, todos entendimos que se trataba de extirpar de raíz al tumor y a sus metástasis. Y decía un médico, cuando un enfermo está grave o cuando tienes un tumor que ha hecho metástasis, no lo puedes ir erradicando por pedacitos. Porque entonces pone la cirugía mayor. Esa todavía no ha llegado. Esa cirugía mayor todavía no ha llegado. Estamos en un proceso... ¿Qué más puede hacer Moreno, perdón, May? ¿Qué más puede hacer Moreno si él ha dicho una y otra vez que respeta la independencia de las funciones? Incluso en este caso ha dicho, no me obliguen a ser juez. Bueno, entonces que empiece por limpiar y por darle a su gabinete y a sus colaboradores más cercanos la imagen de que están trabajando de verdad de manera transparente. La corrupción no se ha terminado y en este mismo momento ocurre. Entonces, hay que actuar. O sea, si nos ofrece una cirugía mayor, que inicie. Yo no sé usted, no sé Natalia, pero cuando el vicepresidente, para tomar sus criterios y luego, cuando el presidente Moreno, luego de los líos de Glass, nos envía a la asamblea, o nos envió para hablar en pasado, una terna con 3 personas que lo que menos reunían al criterio de la gente, de la ciudadanía, era la probidad suficiente para ocupar ese cargo. Y se empeñó en decir que eran las mejores mujeres del país. Y todas estaban cuestionadas, ya no se sentía que esas personas, o sea, por eso digo siempre que los ciudadanos van más adelante de los políticos, porque la gente, ¿pero por qué? O sea, ¿cuáles son los méritos que la llevaron a la señora a encabezar la terna? ¿Y por qué está ahí doña María Fernanda Espinosa, que tenía tantos cuestionamientos? ¿Y por qué estaba ahí doña Roxana Alvarado? Entonces, cuando el presidente hizo todo lo posible para evitar que María Fernanda Espinosa responda inclusive ante la Asamblea en un inicio de juicio político que aún duerme en la gaveta de la señora presidenta, creo que está, porque creo que no ha pasado ni al CAL. Cuando se empeñó en cerrar todas las vías de una fiscalización seria contra ella, contra Roxana Alvarado, para ponerlas en posiciones mucho más altas, tú te preguntas, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el juego político? Porque entre las acciones y el discurso tiene que haber una coherencia. Y esa coherencia aún no se ve. O sea, cuando esperamos que se destape un escándalo como el de la vicepresidencia, para volver a decir, ahora sí que la justicia actúe, y está bien. Pero ¿y qué pasa con las otras decisiones? ¿Qué pasa con su entorno? ¿Qué está pasando con las acciones de su gobierno? No se ve, no sentimos que esa cirugía profunda se ha dado. Y yo digo, recién esta caja de Pandora empieza a abrirse. Hay muchos y son muchos todavía quienes tienen que ser descubiertos en este proceso. Mae tiene una razón de ser. Su comentario, Natalia, y le pregunto, ¿cuál es su reacción frente a la respuesta de la vicepresidenta Vicuña a la denuncia presentada por Tina Amazonas acerca de los diezmos que supuestamente cobraba cuando era legisladora por Alianza País? Lo primero, en cuanto al ofrecimiento del presidente, yo siempre dudé, y no por dudar de la palabra de él, sino por un hecho objetivo. Es decir, este gobierno, gran parte de este gobierno como estructura fundamental participó en el gobierno anterior. O sea, no nos olvidemos de eso. El presidente Moreno fue vicepresidente del gobierno de Correa. O sea, y entonces no creo que sea solo un problema de personas. Es decir, es fácil acabar con la corrupción cuando quizás se coge a 2 o 3 personas, ¿no? El problema es que la corrupción no es un tema de inmoralidades individuales, es un tema de una
institucionalización de la corrupción en el gobierno anterior. Es decir, el Estado fue atravesado por la corrupción, sobre todo en el eje del gobierno. Bueno, todo el Estado, porque había ese país, manejaba todo el Estado. Entonces, cuando el presidente ofrece una cirugía mayor, lo que está diciendo es que va a desmontarse toda esa estructura, que es bastante complicado. Que yo creo que hay que hacerlo, pero no es fácil. Pues hay que admitir que es un operativo Claro, muy sí, complicado. pero en ese operativo complicado, o sea, va a estar implicado muchísimas estructuras y funcionarios de este gobierno, porque gobernaron juntos. Porque yo creo, y lo digo Gobernaron juntos. sinceramente, yo creo que Moreno Ya. ha hecho cosas, ha hecho este afán de desmontar. Claro, sí, pero el problema, por eso digo, no es que no creo en él. El problema es que las consecuencias de que cumpla eso son profundas. Por esta vinculación, 10 años que se tejieron relaciones, complicidades, acuerdos, ¿no? Es decir, no es fácil. Y lo otro de la vicepresidenta, yo lo que tengo que decir es, bueno, no sé, por su juventud, no sé, pero es la respuesta cínica que tuvieron siempre, Diego. Porque responder así o es demasiado una persona que no tiene ningún criterio o es sí mismo. No le veo otra posibilidad. Yo diría que no podemos hablar incluso de inmoralidad, sino de amoralidad. Sí, de amoralidad. también, sí. Mae, en la denuncia contra la vicepresidenta Vicuña, algunos descubren una jugada del gobierno. ¿Cuál es su lectura? Posiblemente. A ver, ¿cuál es un capítulo más de House of Cards, dice. Esta película, esta novela de terror, ¿no? Capítulo por capítulo. A veces las cuestiones de la coyuntura y de las circunstancias podrían llevarnos a pensar si efectivamente en algo estamos cambiando. O si no se trata simplemente de tomar una muestra como para decirle a la gente, miren que sí lo estamos haciendo, ¿no? Ese es el tema ahora de la vicepresidenta. Y como digo, y esta caja de Pandora recién empieza a abrirse. Una de las primeras cosas para combatir realmente la corrupción es esta afirmación de que las acciones tienen que darse y la justicia tiene que actuar, caiga quien caiga. O sea, caiga quien caiga. ¿Estás dispuesto a asumir ese reto? Entonces ahí sí, cuando sea, caiga quien caiga. Este no es mi amigo, no es mi hermano, no soy yo, porque yo le decía al ex contralor Poli, para hacer un paréntesis, cuando él pidió que le den el análisis de las declaraciones juramentadas, y yo le hice un pedido y le dije, señor Contralor, ¿podría usted hacer el análisis de las declaraciones juramentadas de los funcionarios más altos de este gobierno, empezando por y todos los que ahora están? Le dije, el presidente, el procurador García, que de paso estamos en un juicio político porque ha sido la ficha clave de todo este engranaje. Le dije, haga la investigación de las declaraciones juramentadas de Glass, le puse todos los ministros, Pareja, que ahora está preso, todo eso, todo. Y la suya, pues. Porque usted no, claro, y le puse, y la suya, señor Contralor, porque usted no tiene patente de declarar. Primero dijo, no le puedo hacer yo un estudio de esa naturaleza al presidente de la República. Él no podía, porque habría que entender que siendo el presidente de la República... Nadie está por encima de eso. Exacto. Por favor. Esas cosas sean. Entonces, Moreno, usted, o señor Moreno, o presidente Moreno, usted está decidido que en esta lucha se va a dar, caiga quien caiga, ya demostró que no, porque protegió a una de las suyas, por lo menos, y otros están bajo su sombra, ya lo digo, son muchos. Entonces ¿dónde estaba el vicepresidente Moreno 6 años de los 10 de la década robada, saqueada? 6 años como vicepresidente, como segundo mandatario. Pero se ¿Dónde estaba, por Dios? Complicidad, pero no se puede llegar que hubo una complicidad, ¿no? Ya, pues entonces aquí tienen que caer autores, cómplices y encubridores. Así es cuando hay un delito, es la única forma de iniciar. Pero bueno. Sí. Usted, Hay miembro tanta tela destacado de que la cortar, Asamblea, ¿cómo explica usted 77 votos piden la renuncia de la señora Vicuña, pero hay un bloque de 24 asambleístas de Alianza País que se abstienen? ¿Cómo se explica esto? Lo que sucede es que la asamblea, los órganos de control, la justicia, el ejecutivo, todos están tomados por la misma podredumbre. Habíamos dicho, todos, en todas las instituciones, la podredumbre, la corrupción hizo metástasis. La asamblea tiene que autodepurarse. Y yo me preguntaba ayer, y sí, la asamblea está haciendo cosas.
¿Pero es todo lo que tiene que ser? No, porque no ha empezado la limpieza en casa. Aquí, la lucha es para todos, caiga quien caiga. Se descubrieron diezmos, cobro de diezmos en la asamblea. A veces se afirma que somos todos no somos. Parece que son muchos, sí, parece que son muchos. Porque siempre la generación, todos no somos. Pero dijo uno a mí que me busquen debajo de la cama, pero había tenido debajo del colchón. Entonces, la asamblea no se autodepuró, no se ha autodepurado, no ha iniciado ese proceso real de autodepuración. No podemos quedar conformes con que 2 asambleístas fueron cesadas en sus funciones o fueron destituidas y que ahí se terminó la autodepuración de la asamblea. No. A mí me agrada que ayer hayamos tomado esta resolución, que es más bien una decisión para exigir, yo no sé cómo le exiges a alguien que renuncie. A menos que relación ética. Sí, moral, no sé, algo así. Sí, está bien. No, y está bien, eso, bueno, pero está bien. Pero, ¿y qué pasó? ¿Y qué va a pasar con aquellos que sí están denunciados en la asamblea por cobro de diezmos? Eso no se ha sancionado. No se ha sancionado a ningún asambleísta, ni siquiera aquellos que ya tienen una denuncia formal. Y entonces yo digo, la justicia tiene que empezar en casa. La limpieza tiene que empezar en casa y la asamblea tiene la obligación de autodepurarse. Natalia, ¿y esos pecadores y pecadoras van como crear la asamblea? ¿Cómo se explica esto? Porque hay pecadores y hay pecadoras, pues no, sí. Ese es el cinismo, Diego, porque esto es también grave, se ha perdido incluso la posibilidad de avergonzarse, ¿no? Y eso es lo que pasó durante estos días. Y eso yo creo porque, mire, así como la lógica crematística ha colonizado la política, los juegos políticos colonizan la ética. Porque a mí me preocupa que incluso la forma en que se tratan las denuncias de corrupción y las sanciones estén atravesados por juegos políticos. O sea, es decir, hay un cálculo político para ver a quién denuncio, cuándo todo denuncio. está atravesado por juego político. Le pregunto, ¿cómo se explica que este abogado Ángel Polibio Zaguay, que hace la denuncia, y hace su denuncia, pues, acerca de lo sucedido en los años 2011, 2012 y 2003, y hace el reclamo en el 2018? A eso voy, Diego. Eso es justamente porque uno... 2018. No, pero sí, yo creo que hay 2 tipos de explicación ahí. Una, que realmente en la época anterior la gente estaba amenazada. Nada hubiera pasado. O sea, primero estaba amenazada, si denunciaba no pasaba nada porque estaba controlado, pero también tiene que ver con estos usos políticos de las denuncias, y eso me parece que además pervierte la posibilidad de hacer justicia. Eso también deberíamos preocuparnos como sociedad. Es decir, lo que dice Mae, o sea, aquí tiene que sancionarse a quien sea, y si es que yo estoy dispuesto, ¿no? Como funcionario público, a que se sancione, pues, y si caigo yo también caigo, pues. Pero no puede usarse la sanción otra vez como chantaje político, como acuerdo político, como el as bajo la manga para hacer mis cálculos políticos, Diego, porque ahí es corrupción a la enésima potencia, pues. Entonces deberíamos poner atención en esto, creo, como sea, y exigir que las investigaciones, las sanciones se hagan de cara a la sociedad y no bajo la mesa como acuerdos políticos que al final terminan también generando más corrupción a nivel también económico. Hay otro caso que quisiera tratar antes de que concluya esta charla tan valiosa. La Comisión Cívica Anticorrupción ha denunciado que los hermanos Alvarado habrían estafado al SRI $4 millones. Sin embargo, no tiene eco aparentemente en la justicia. ¿Podemos creer en la promesa de una cirugía mayor a la corrupción en el caso de los hermanos Alvarado? Sí. Igual que hemos hablado del caso de la autodepuración de la Asamblea, todas estas instituciones y organismos que tienen que ver con la lucha anticorrupción tienen que recuperarse. Yo tengo la esperanza, porque si no, pues ya no sé qué haría en la asamblea y en la política, de que a partir de estos procesos del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, algo vamos a lograr. Tener una Contraloría que en este tiempo ha tratado de hacer cosas, pero que la haga con mayor efectividad. Y alguien decía, ¿y cuándo investigamos a los de la Contraloría? Porque esos tampoco están libres de culpa, pues, ¿no es cierto? O sea, ahí también hay que ir a buscar debajo del colchón o debajo de la cama. Pero bueno. A Mae le encanta ese término colchón. Sí, debajo del colchón es que se guardan todos los secretos. Y algunas platitas, las que no se reciben en la cuenta del Banco Machala. Entonces,
estos órganos de control, bueno, la Procuraduría que aparentemente ha empezado, la Contraloría, pero yo tengo siempre mi mirada puesta en la Fiscalía. Cuando tengamos un fiscal o una fiscal que asuma como tiene que ser, en los países donde el fiscal como inicio de la acción penal, de la investigación seria, funciona, actúa con independencia, con probidad, con fuerza, con energía, con oportunidad, con prontitud. El caso de Brasil, ¿No es cierto? el caso Lava Jato. Buenos procuradores, Sí, buenos fiscales y jueces probos. Cuando tengamos eso, vea, el juego político se derrumba. Porque mire lo que pasa en países donde estos órganos funcionan bien. A ningún político se le ocurriría, una vez que es descubierto, no se les ha ocurrido, jugar el juego de sí, posiblemente aquí o allá, y si la declaración juramentada no fue hecha en su momento, que es la defensa de la señora vicepresidenta. No se les ocurre. Y por eso inmediatamente que son descubiertos, salen para pedirle perdón al pueblo, piden perdón, renuncian de manera inmediata, no porque son santos, sino porque saben que... El caso del ex vicepresidente del Uruguay, $500, renunció y pidió disculpas. Y ha pasado así en Estados Unidos, cuando senadores y todo, ahora están más enredados también, pero igual, llega un momento en que cuando son descubiertos, no les queda más que aceptar sus culpas, y yo digo, algunos hasta se suicidan, acá no les pedimos tanto, ¿no? Escuché en Argentina algún político que fue descubierto, se metió a las rieles del tren. O sea, algunos hasta se suicidan y hay varios ejemplos de eso. Porque saben que esta justicia independiente y proba no les permitirá el juego politiquero. Lo que pasa es que acá, estos órganos de control, la Fiscalía y la Justicia estuvieron tomados por las mismas mafias. Y entonces ellos se sentían, y hasta ahora aparentemente todavía siguen ahí incrustados, ¿no? Se sentían con la posibilidad de jugar. Mire, la huida de Alvarado es un ejemplo claro de esa manipulación. Sí, que ayudó a jugar. ¿No es cierto? De ese juego. Entonces, una fiscalía, por eso digo, vea, la fiscal que está ahorita encargada, juéguesela, señora fiscal. Juéguesela. Actúe con prontitud. Usted tiene todos los elementos para hacer las cosas bien. Bien, tiene todo para hacerlo bien. Sin juegos partidistas, sin juegos politiqueros. Lo puede hacer bien. Porque el fiscal que se fue, qué pena. El señor nos hizo perder 6 meses en la lucha anticorrupción. Qué cobardía. Y yo dije siempre, qué tortuguismo impresionante. Y yo dije, ahí se equivocó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Se equivocó. No dio la talla y finalmente dijo, mejor me voy a un puesto más importante. Ya voy con usted, Natalia. Una fiscalía necesaria, importante y robusta. Usted no tiene buen concepto de la clase política, de los políticos. ¿Usted se considera política? Yo sí, pues estoy en el ejercicio de la política. Yo digo eso de que los políticos... Yo no soy política. Yo siempre he dicho, me considero yo personalmente más activista social, pero por mi origen. Pero ahora soy política y todos necesitamos hacer algo para revalorizar ese rol que cumplimos, que debería ser positivo, que debería ser constructivo, que además es necesario. Porque ¿cómo hacemos una democracia sin instancias políticas? ¿Y cómo hacemos unas instancias políticas sin políticos? No se puede, no se puede. Entonces necesitamos, por eso yo digo, en este momento, el órgano político, yo no sé si más importante, pero es la primera función del Estado, la que representa la pluralidad, la que representa el concepto de democracia, donde están las mayorías, donde están las minorías, es la Asamblea. Y por eso tenemos que todos poner de nuestra parte con espíritu autocrítico, que eso sí no hemos tenido. Con espíritu autocrítico. Los políticos tenemos una incapacidad muy grande para la autocrítica. Qué valioso esta especie de mea culpa. Gracias por usar el programa, May. Natalia, ¿y usted se considera una activista política, una política en ejercicio, más allá de su gran actuación en la cátedra? A ver. Antes de decir sí, bueno, sí, empiezo diciendo sí, pero yo he estado en la política no estatal nunca, porque no creo realmente, y como muchísima... ¿Fue tentada para ir a algún...? Seguramente. Sí, pero no, Diego, yo en eso no me... No, en eso no me equivoco, Diego, yo, por una razón, y es lo que quería decir. El problema de la corrupción tiene que ver con una perversión del sistema político de la democracia representativa, Diego. Eso habría que pensarlo. ¿Por qué?
Porque ya no estamos viviendo los principios, digamos, iniciales de la democracia representativa, en el sentido de pensar en un sistema, por ejemplo, de partidos políticos que representaban los diferentes intereses de la sociedad, que tenía un horizonte ideológico claro, un proyecto político claro y que entraban en disputa para podernos llegar a la administración del Estado, ¿no? Ahora son maquinarias electorales. Fíjese que ahora, previo a las elecciones que se vienen, por fuera, ¿no?, de la palabra oficial se dice, para intentar llegar a la alcaldía de Quito, mínimo $4 millones. Bueno, ¿quién tiene $4 millones? Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Entonces entran los financistas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los financistas? Que eso, aunque no esté escrito legalmente, se sabe. Entran los financistas, son las corporaciones. Bueno, yo te financio. Además, los financistas electorales juegan como a la bolsa. No es que apuntan a un solo candidato. A ver, ¿cuáles son los que tienen posibilidades? Toma aquí, toma acá, toma allá. Claro, el problema es que ese financiamiento va a tener un cobro luego si es que llega. Entonces, si es que eso está de entrada, Diego, exacto, ya. Si eso está de entrada en el proceso de las elecciones, que es una parte de la democracia representativa, ¿cómo queremos sanear? Porque luego el candidato que ha sido financiado y ha llegado a ocupar puestos de Estado tiene que pagar. ¿Con qué paga? Con licitaciones, ¿no es cierto? Con concesión, con los diezmos, con concesiones, con la plata que está bajo la cama, con permisos, también con permisos de funcionamiento, o sea, de todas las maneras. Entonces, ¿cómo queremos sanearla? Por eso le digo, no es un problema solamente de los individuos. Necesitamos un cambio ciudadano. Desde ahí tiene que venir el cambio para la política. Yo digo que hay que corresponsabilizar también a la ciudadanía. Ese cambio ciudadano va a empezar. Nosotros nos comprometemos a ser parte de ese proceso de cambio ciudadano en la política. Ahora que usted no ha tenido financistas así auspiciantes. No, todavía. No todavía, por eso no fui candidata a la alcaldía de Quito. Y usted sabe, ¿no? Yo digo, me siento esmeraldeña, quiteña, esta mezcla, porque amo a Quito tanto como amo Esmeraldas. Tal vez Esmeraldas un poquito más. Pero Quito me ha dado casi todo en la política. Sí. Casi todo. Con todo merecimiento. Sí, tan agradecida. Y yo le dije, yo feliz hubiese sido. Y si tuve las propuestas para ser candidata a la alcaldía de Quito. Pero como no se ha dado el cambio ciudadano y no tenía los $4 millones, no podía, no. ¿Y si usted pudiera daría el voto por María José Carrión para alcalde de Quito? No. Yo siempre he dicho, toco madera, he dicho que no votaría. Y mire, que en la asamblea yo lo he cumplido. Yo dije, nunca voy a votar por ningún correísta. Ni los de ayer, ni los de hoy. Ni por los correístas de Correa, ni por los correístas de Moreno. Y usted se preguntará... Los correístas de Moreno. Claro, sí, así son. No he votado nunca por ellos y espero nunca votar. Esa es una filosofía de vida y yo he dicho, de ahí de la gama por cualquier otro. Pero ellos han sido responsables de la crisis económica, pero por Dios, de la crisis económica que nos mantiene en el abismo a este país. No votaría jamás. ¿Y cómo están Gabriela, Doris, alguien más? ¿Cómo están? Ahora han sufrido un proceso de metamorfosis tan profundo. Franz Kafka, la metamorfosis. Que da miedo, que da terror. Yo a veces los desconozco. Con unos discursos. Sí. O sea que yo lo que he hecho para soportar, como ayer, tantas horas de debate sin debate, con estos discursos acalorados para defender para acusar lo que antes era bueno para ellos. O sea, qué terrible, qué nivel de cinismo. Pero sí les reconozco una cosa: su lealtad malévola a su líder. Porque esos otros, camuflados, esos son más peligrosos todavía. Esos son más peligrosos. ¿No? Es usted de amor enfermizo. Sí. Es un amor enfermizo, pero lo demuestran. Yo digo que prefiero lidiar con gente como ellos, a pesar de su metamorfosis, que con aquellos camuflados que uno no sabe dónde están, que se unen, se separan, que son a veces aliados, que otras veces son enemigos, que a veces son cómplices y otras veces encubridores. Lo que sí es cierto es que tienen tanta compartida la responsabilidad en los actos de corrupción de estos 12 años. Ya vamos a hablar de 12 años. Yo ya no hablaría solamente de 10 años. De 12 años de corrupción que no solamente encubren, sino que se autoencubren. Y ahí se unen y se separan.
La clase política Es para ecuatoriana estudio, debería Natalia. escuchar estas prédicas, la clase Sí, es para política estudio, ecuatoriana. ¿verdad? Sin dejar de reconocer que en estos 2 últimos años, más seamos objetivos, ha habido un esfuerzo por cambiar la Sí, pero situación. le falta bastante. Natalia, mil gracias. Mae. En el manejo de la economía, este gobierno nos debe, porque no ha cambiado nada, sigue manejando el mismo Ahora modelo. bien, Ojalá ¿dónde podamos economiza el hablar programa? que ese tema es tan importante. No han cambiado nada. Entonces, esas mentiras tienen que ser develadas al pueblo ecuatoriano. Actúe, presidente Moreno, actúe, que el pueblo ecuatoriano lo eligió, por lo menos los que votaron por usted, para eso, para que tome decisiones. Bájese de la nube rosada. Se han tomado decisiones. Yo trato de ser la En lo abogada de- económico estoy diciendo bien claro, las decisiones no se ven por ningún lado. Natalia Mae, señores y señores, buenos días.